Bienvenidos a el segundo capítulo de esta tercera temporada de Comunidad AM, el espacio que tenemos en nuestra carrera para aprender, para conversar y reflexionar con profesionales del área creativa y audiovisual a nivel local, nacional e internacional. Los dos primeros capítulos de esta temporada son bien especiales porque no vamos a conversar con invitados probablemente externos, sino que van a ser con nuestros profesionales, con los egresados de nuestra carrera. En el capítulo anterior conocimos dos de nuestros proyectos de título de 2020 y ahora vamos a conocer a los otros dos proyectos de título. Vamos a conversar hoy con Consuelo Benavente, quien es directora del proyecto Match, y con Nicolás Salamanca del proyecto El Mundo de Ara. Consuelo, Nicolás, muchas gracias por aceptar la invitación y por el tiempo, obviamente, de conversar. Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. La primera pregunta, obviamente, para conocer un poco sobre los dos proyectos que tuvieron de egreso del año 2020, a ver si nos cuentan un poco sobre la conformación de los equipos de trabajo. ¿Quién eran sus compañeros? ¿Cuáles los cargos que también ellos tenían? Bueno, esta conformación inicia desde el primer semestre de cuarto año, cuando estamos recién diseñando cuál va a ser nuestra propuesta de proyecto de título y todo lo que conlleva ese proceso de selección, que ustedes seguramente ya han escuchado un poco hablar sobre eso. Y en ese momento los grupos son elegidos, digamos, por afinidad. Y en mi caso, en el caso de Match, el grupo estaba en un inicio compuesto por 3 personas, que eran Germán Martínez y Francisco Arredondo. Luego se nos unió Matías Parada, y ya una vez que el proyecto fue seleccionado para ser realizado el segundo semestre como proyecto de título, se unió al grupo Rachel Mora como productora, y bueno, Matías Parada quedó en dirección de sonido, Germán Martínez en dirección de foto y Francisco Arredondo en dirección de arte. También nos colaboró una compañera, Vania Lobos, nos colaboró en el equipo de manera voluntaria. Así que esa fue la conformación de nuestro equipo y cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. La verdad es que buscamos que todos los compañeros se sintieran cómodos en sus cargos y que también tuvieran una previa experiencia a lo largo de los años de la carrera, y que así nos pudiéramos todos nutrir y aprender, digamos, de cada área para poder hacer un proyecto lo más integral posible. Bueno, en el mundo de Ara partimos como pareja, como dijo Consuelo, fue por afinidad. Así que Antonio fue básicamente el que me invitó a trabajar con él. Y partimos entre los dos haciendo el proyecto, nos tiramos con animación como a los dos nos gusta. Y durante la primera selección, que fue en el primer semestre, después de eso se nos incluyó Cristóbal Montesino, que nos empezó a trabajar con Antonio en lo que es la parte del guión, más que nada la historia. Y posterior a eso, cuando ya teníamos armado el teaser y quedamos seleccionados para poder realizar el proyecto como tal en el segundo semestre, se incluyó Freddy Palma y Claudio Torres haciendo compositing y la edición del proyecto. También se incluyó David Torres, que fue encargado de la dirección de sonido, toda la realización de la banda sonora. Y ahí tuvo también la compañía de Cristóbal Montesino, que ya la parte de guión ya había sido realizada, entonces hicimos esa pareja para que ahí empezaran a unir talento, ya que igual la pega en sonido fue difícil. Algo que ambos mencionaban era el tema, digamos, que este es un proceso largo, no es un proceso que dure los últimos meses de su etapa final de la carrera, sino que es algo que se trabaja desde marzo, abril e inicios de año. Hay una asignatura que es de séptimo semestre, que es donde ustedes mencionaban que precisamente los proyectos van como postulándose, pasando etapas, ¿cierto? Y van encaminándose, digamos, a la selección.
que es el curso, digamos, de taller de gestión y evaluación de proyectos. Y esos proyectos que van pasando esta etapa, ¿cierto? Se seleccionan y en octavo semestre ya se realizan, se ejecutan. Entonces, en ese camino, les quería preguntar, ¿cómo fue, digamos, este proceso que duró casi un año? ¿Cuánto mutó un poco la idea inicial que tenían al resultado final? ¿Cuánto varió? ¿Ustedes creen que mejoró? ¿Cuál fue el aporte de sus profesores de séptimo semestre, de octavo? Digamos, desde esa idea inicial hasta ya el resultado que tienen hoy en día. A ver si me cuentan un poco el camino, digamos, de tránsito. Match trata sobre peligros en la Internet. Ese es como el tema central. Y la idea, la verdad es que la desarrolló Germán Martínez en un intercambio que hizo al extranjero donde pudo ver otras realidades y con eso también se trajo un poco lo que él veía allá, que si bien acá eso pasa, el peligro de las citas por Internet, allá es aún mayor. Y con eso se inició la idea, pero la verdad es que mutó bastante, sobre todo durante el séptimo semestre, porque al principio era muy gráfica, era una cosa como muy literal, y al final no era la idea como mostrar tanto que fuera como tan demostrativa expositivamente, sino que la historia nos narrara más cosas. Al final, ese fue como el mayor cambio. De hecho, cambió hasta de nombre el proyecto, porque al principio tenía otro nombre que en realidad no hubiera sido llamativo. Ese era el tema. Y, y yo les recomendaría a todos los chicos que van a cursar ese curso que se apoyen mucho en el profesor, porque en realidad siempre va a existir la posibilidad de seguir afinando detalles de su proyecto y de repente en clase, si no les da el tiempo, pueden ir haciendo las asesorías que después se desarrollan a lo largo del semestre con todas las áreas, porque como les decía Nicolás, por ejemplo, ellos tienen de animación, entonces hay un profesor que los apoya con eso y etcétera, con todo lo que es financiamiento, todo lo que tiene que ver con el universo del proyecto, y hacer eso en el primer semestre les va a ayudar a que en el segundo semestre el trabajo se desarrolle de manera más fluida. Así que en el fondo eso fue lo que pasó con Match. Al principio tenía otro nombre y otro enfoque, y luego fue mutando hasta que quedó en lo que pudimos conocer ahora, que en realidad es una especie de adelanto de lo que sería la serie, porque por temas sanitarios no se logró grabar el primer capítulo, pero sí un teaser que muestra el alma del proyecto, que finalmente es lo importante. Así que eso fue más o menos lo que pasó con Batch. En el caso del mundo de Ara fue, no sé si decir que fue fuerte el cambio, pero sí hubo un cambio importante. Al principio el proyecto contemplaba cápsula a cápsula, de hecho cápsula de 30 segundos, y fue evolucionando después a capítulos de 3 minutos, porque los guiones que salían eran muy cortos, de 3 páginas, y siempre se nos ha dicho, una página equivale a un minuto, generalmente. Pero resultó ser que nos dimos cuenta que como el proyecto no tenía diálogo, y eso lo hicimos también para que fuera un poco más universal, eh, resultaba ser que teníamos que empezar a ver cómo hacían las acciones del personaje, y eso hacía que los tiempos se extendieran bastante, y esa es la razón por la que un guión de 3 páginas, porque eso es lo que dura el guión. Tuvimos un proyecto que duró 12 minutos, y también un poco ahí por Antonio y yo, más que nada porque nos guiamos mucho por el storyboard. Entonces en el storyboard ahí se nos iban ocurriendo cosas entre medio, cosas que después al final no estaban en el guión y que al final quedaron. También después se iban agregando cositas en el camino. Eh, También cambió el formato que tenía el proyecto. Al principio era animación cuadro a cuadro. Lo hice así al principio porque era como para interiorizarnos en el proyecto, y a mí me gusta mucho la animación cuadro a cuadro. Entonces por eso lo hice así al principio. Claro, después hay que empezar a poner otros factores que son como que durante el segundo semestre, si el proyecto salía, íbamos a tener que incluir personas que quizás no tenían afinidad con la animación, no sabían manejar los programas quizás. Entonces
Ahí la idea de la animación tradicional cuadro a cuadro quedó completamente descartada por mucho que nos gustara, porque en caso de que esto saliera no iba a funcionar por tema de tiempo. La animación cuadro a cuadro involucra mucho más tiempo que animación vectorial, que tiene sus dificultades también, pero más que nada por cómo íbamos a hacer eso durante el segundo semestre. Así que por eso escogimos hacerlo con programas que se usan en la carrera, porque en caso de que llegara una persona que quizás no sabía mucho manejar el programa, sí que había visto la interfaz por lo menos, iba a ser más fácil guiarlo. Y también empezamos a planificar mucho el cómo, qué pasaba si llegaba una persona ya, esta persona nos anima, dónde le vamos en qué departamento le íbamos a poner. Podía hacer sonido, podía hacer el diseño, y en base a eso también a mí se me ocurrió cómo íbamos a hacer el apartado gráfico para que una persona que quizá no sepa dibujar tampoco no pudiera ayudar. Y fue así como llegamos a un aspecto visual que no fuera realista, sino figurativo. Eh, y también hacer como que se viera falso desde un principio. No sé, es extraño esto, pero eh, durante el primer teaser que hicimos para la primera evaluación que tuvimos en el ramo, ahí nosotros ya hicimos un teaser tiene algunas similitudes, pero se diferencian otras, como por ejemplo que esto más parece un teatro porque se mostraban un poco los elementos que componían el escenario. Eh, Después lo saqué porque era distrayente, era muy distractor, pero ese era el plan desde un principio, que el proyecto no supusiera una dificultad para cualquiera que se incluyera. Eh, bueno, todos sabemos que al final se incluyó Freddy Palma y Claudio Torres, que conocían el programa, entonces se alivió un poco la carga y yo me dejé poner tan tenso porque sí estaba tenso en qué iba a pasar después de que se iba a incluir. Eh, y David Torres, que su interés no está tanto en la animación, sí que es un buen sonidista porque fue sonidista en varios proyectos durante el transcurso de la carrera. Así que por eso le di a él la tarea de hacer la banda sonora del proyecto. Así que sí, el cambio que fue tomando el proyecto durante el transcurso del año, que fue largo el camino, sí fueron notorios, pero podemos decir que un poco el alma, el tema del proyecto siempre estuvo presente. Y ahora actualmente, este año, ¿en qué están los proyectos? ¿Están probablemente pensando en alguna difusión? ¿No quieren postular a algún fondo concursable? ¿En qué está hoy en día cada una de las ideas? Em, bueno, es como ya mencioné, Match desarrolló un teaser, entonces es una especie de contenido de difusión lo que quisimos realizar para que fuera más fácil contar el proyecto con imágenes y más que con palabras. Así que en el fondo hacer el proyecto de título sí fue muy beneficioso para el proyecto en sí como proyecto general, digamos, porque al final estas ideas siempre se pueden desarrollar después. Así que, bueno, nosotros estamos estudiando cómo vamos a seguir desarrollando el proyecto, pero la idea siempre fue orientarlo hacia el ámbito educativo, porque como mencionaba, de eso trata Match, de violencias por Internet. Así que esa es la idea, llevarlo como hacia el lado educativo. También en el primer semestre hicimos una propuesta de campaña donde también se daba como educación respecto al proyecto de, digamos, de la mano para adolescentes y jóvenes, para que esto más que ficción sea algo educativo. Así que en eso está Matt, buscando cómo desarrollar esa área que yo destaco como la más importante dentro de la idea. Bueno, en nuestro caso el proyecto, desde un principio la idea era ver si podemos mandar a algún festival. Así que más que nada, ahora mismo estamos viendo esa posibilidad. Em, Así que sí, eso. No hay mucho que decir por Una, nuestro lado. una Es desde la eso. génesis, digamos.
para postularse y realizarse ya finalmente, y otro también desde la difusión en festivales. Son dos caminos muy nobles cada uno. Chiquillos, saliendo un poco ya del proyecto y digamos, ahora desde su mirada de profesionales. Eh, la pregunta es bien amplia, pero nos sirve, digamos, o les sirve a todos los que están cursando ahora la carrera, tanto a quienes ingresan en primer año, a los que están en segundo y que entraron además con periodo de pandemia, y también a los que están preparando sus trabajos de título, que este año les va a tocar. Y bueno, tercero que obviamente también hace ficción y documental, y a veces ya está pensando en tercer año en título. Entonces, van dos preguntas, digamos. ¿Qué consejos le darían a sus compañeros, tanto a los que están en su último año, como a aquellos, digamos, que están recién ingresando o están en la etapa ya central de la carrera? Ustedes como profesionales, ¿cómo evalúan los 4 años de formación audiovisual? Eh, ¿Cómo ven, digamos, la formación también en la carrera? Tanto desde lo personal, digamos, como el resumen de sus 4 años. Sí, la verdad la pregunta es bien amplia, pero bueno, partiendo por los chicos que están ahora a egresar, es difícil porque el año pasado ya fue un año de pandemia, no se sabe este año cómo se va a terminar, no tenemos idea, pero de ser así, lo que yo les aconsejaría es que sean súper organizados desde el principio. O sea, como les mencionaba antes, que acudan a las asesorías, acudan a los profesores, porque durante los 4 años, eso se los puedo decir a todos, a mí nunca sentí que un profesor no quisiera atender mis consultas o no quisiera ayudarnos, digamos, a sacar un mejor trabajo. Entonces, esa es la primera recomendación, que asistan a sus profesores y que desarrollen la idea y la pulan lo más posible el primer semestre para que el segundo semestre ya se dediquen a lo que es el rodaje y todo lo que conlleva eso, porque quizás cuando están en primero o en segundo no lo hacen de una forma tan organizada y ya en cuarto cuando lleguen al título se van a dar cuenta de que en realidad hay un montón de detalles que hay que ir haciendo y que son súper necesarios para que el rodaje salga como tiene que salir, digamos, como se pronosticó de antes. Y ya durante el segundo semestre mi consejo sería que si va a ser acción real, que es lo que nosotros hicimos y lo que yo les puedo comentar, sea con ensayos, con muchos ensayos. Nosotros ensayamos mucho con los actores que iban a realizar esto y a pesar de que no se realizó el capítulo, se hizo un teaser y ellos, el rodaje fue 3 días de 1 hora cada rodaje. O sea, 1 hora en montar y desmontar y todo en 1 hora. Y eso es la única, digamos, la única justificación de que eso pudiera ser posible es que ensayamos mucho y que los actores conocían muy bien a sus personajes. Entonces, yo les recomendaría eso, que no basta solamente con que ustedes le pasen el guión y le digan qué vestuario se tienen que poner. No, o sea, hagan reuniones, en este caso por Zoom. Si se pudiera presencial sería mucho mejor, pero nosotros lo hicimos así, por Zoom. Hagan reuniones, hagan muchas lecturas de guiones. Si pueden también cuéntenles sobre el universo de sus personajes. O sea, entréguenles toda la información posible para que ellos se familiarizan lo que más puedan. En el fondo, eso, estén atentos también a las necesidades, porque si seguimos en este periodo de pandemia, también los actores con los que trabajen pueden tener algún conflicto, les puede pasar algo a lo largo de, no sé, de la semana y ustedes no saben porque, no sé, los chicos se olvidaron de contarle o, no sé, las personas con las que van a trabajar. Entonces, estén atentos también a eso. Eso es lo que yo les recomendaría y que cada departamento obviamente trabaje a la par y en pos del proyecto y al final eso les va a ayudar mucho porque el trabajo en equipo en esta carrera es súper fundamental. Eso les diría a los compañeros que están ahora a salir de cuarto y a los que están entrando. Es una carrera hermosa, la verdad es que yo me voy súper contenta porque, bueno, yo les digo que yo creo que es la mejor carrera que pueden estudiar en el área de comunicaciones del sur de Chile.
porque ya aquí me voy a ir muy en lo técnico, pero te entrega el título y la licenciatura y eso no te lo tiene ninguna universidad, ni ningún instituto, ni ninguna escuela en todo el sur de Chile, así que en realidad es súper productivo porque nos desarrolla en todas las áreas, en todas las áreas, desde lo creativo hasta lo técnico, y, y la verdad es que yo me siento ahora como que aprendí de todo. Y al final eso me tiene súper contenta porque cuando recién entré yo pensaba que yo iba solamente a escribir guiones porque era lo único que me gustaba. Pero después fui aprendiendo y también gracias a que tenemos profesores que tienen valores, que eso yo creo que también es súper destacable porque la universidad es una universidad católica. Entonces los profesores se encargan de apoyar nuestra educación, no como de repente se escuchan en otros lados que los profesores son súper malos y te quieren puro poner uno. Acá no, o sea, es como que ellos quieren que tú aprendas. Y eso yo lo destaco mucho porque de verdad que es un acompañamiento constante y que ustedes tienen que aprovechar. Y también aprovechar todas las instancias que te da la carrera porque siempre hay cosas que uno puede hacer. Así que eso podría decir yo. Muchas gracias por tus palabras, Consuelo. Esto no fue arreglado. Muchas gracias. Nicolás, Eh, bueno, para complementar, y esto más que nada para desde primero a cuarto, en realidad, que tienen que hacer cosas, nomás tienen que hacer proyectos y tirarse. Aprovechar que están en la U, eh, donde muchos no tienen las responsabilidades que tienen ya después de salir de la universidad. O sea, muchos trabajan, obviamente, pero otros solamente están como mentalizados en la carrera, por decirlo. Entonces, que aprovechen el tiempo y por eso que no paren de hacer nunca proyectos y que aprovechen también el equipo que tiene la U, tanto humano y técnico. Los profesores siempre van a estar ahí apoyando. Por ejemplo, en nuestro caso, el proyecto de animación, eh, tuvimos un profesor en específico que fue Marco Gallarino, que siempre estuvo apoyándonos en todo lo que nosotros quisiéramos. De hecho, hasta él hizo un mini teaser para que nosotros nos pudiéramos guiar. Entonces, evidentemente nos siguió mucho a nosotros y se lo seguimos agradeciendo todavía. Así que que hagan cosas y que se planifiquen también, que tampoco es ir haciendo cosas a tontas y a locas. Como que al principio uno se apasiona haciendo esto, al principio uno entra con una idea y a medida que va transcurriendo los 4 años se van empezando a poner ciertas cosas en su lugar. Y una de esas es darse cuenta de que la organización es bien fundamental, porque tanto en rodaje como en la producción animada, problemas van a haber sí o sí. Y por eso hay que estar siempre mentalizado en qué se va a hacer, siempre hay que tener planes. Eh, Así que siempre les aconsejaría eso nomás, que siempre se pongan en todas las situaciones que pueden pasar, porque es muy probable que pasen, y que aprovechen todo lo que la carrera les ofrece. en este hacer cosas que tú mencionabas, Nicolás, ¿cuánto creen ustedes que sirve y ayuda el precisamente hacer cosas que no son solamente de la asignatura? Ustedes dos, bueno, terminaron sus prácticas profesionales, han estado vinculados a otros trabajos, actividades de la carrera y también otras cosas externas. Entonces, ¿cuánta experiencia creen ustedes que uno también aprende desde allí? No solamente cumplir para las asignaturas, como decía, sino que de conocer gente, hacer contactos, estar inmerso, aprovechar las actividades que también la carrera hace difusión, como el estar en todo, digamos. ¿Cuánto creen ustedes que les ayudó y les vale, digamos, el haber participado de esa instancia? A mí en lo personal, montones, porque, bueno, en primero no, creo que no hice muchas cosas porque en realidad era como adaptarse un poco a la vida universitaria. Y claro, o sea, es que uno siempre está creando, entonces necesita como liberar todas esas cosas que uno cree, pero cuando uno está en primero como que no sabe que existen ciertas cosas, como que no sabe que existen los fondos, o sea, sabes que existe como el fondar, pero más allá, a lo largo de la carrera te van educando en eso. Entonces, igual, para mí ha sido súper satisfactorio participar en un montón de cosas dentro de la U como fuera de la U. No solo por ir conociendo personas, sino que también porque vas adquiriendo experiencias
y que de repente uno cree que hay cosas que son de una forma y en realidad no las son. Y aprendes también de eso. Entonces, para mí ha sido súper satisfactorio trabajar en la U, en difusión, en el taller de teatro y afuera también con, bueno, con cultura, todas esas cosas en realidad. Y como les decía, ser busquilla, como estar siempre en movimiento, porque finalmente las comunicaciones, los contactos sirven mucho. Así que nada, invitarlos a que, como les decía Nicolás antes, se lancen nomás, se tiren, porque realmente no se van a arrepentir después de no haber hecho una idea que en realidad usted la creían buena, le tenían mucho cariño, finalmente desarrollarla con organización y también con asesorías, porque estando dentro de la universidad, eso igual es súper positivo, tiene mucho apoyo. Así que eso les podría decir yo respecto a lo externo y a la experiencia con eso. Bueno, es importante hacer cosas porque no todo está en los libros de partida. Hay cosas que uno lee en teoría y después se da cuenta, bueno, es que se ven en teoría y que también parecen perfectas en teoría, pero como mencioné antes, problemas siempre van a haber en rodaje o en la producción. Y el hacer cosas te va a preparar para anteponerte a esas situaciones, porque puede ser que ya te han pasado antes o te empiezas a vislumbrar opciones para poder sobresalir, ¿no?, de ese problema. También dentro del cine, dentro de la animación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Existen una cosa que se llama los 12 principios, que es como la teoría básica de la animación. Tiene que ver con cómo animar los elementos, cómo ver las cosas. Pero lo cierto es que la teoría no vino antes que la animación, sino que de hecho la teoría se hizo porque la animación se estaba empezando a hacer. Entonces, por eso es súper vital hacer cosas sí o sí, porque ahí es donde uno se enfrenta a los problemas de verdad, donde empieza a ver de verdad cómo es hacer esta pega. Muy, muy válida sus palabras porque animan, digamos, no solo a hacer cosas, sino que el seguir aprendiendo. Como decía Nicolás, no todo está en los libros y en las cosas que uno pueda conversar en las horas de clase, sino que también eso hay que salir a explorarlo, a practicarlo, y uno también va a ir aprendiendo, uno aprende a desaprender y también vuelve a aprender de otra forma. Así que les agradezco por aquí. Ustedes saben que los tiempos de los programas son escasos y así que ya estamos llegando al fin de esta conversación. Así que les agradezco obviamente el tiempo, como les decía, y los felicito además por ser una nueva generación de profesionales de la carrera y obviamente espero que tengan mucho éxito. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, nos encontramos en un siguiente capítulo de Comunidad DAM. Como saben, sus preguntas las pueden realizar al mail dam@ucsc.cl. Un placer y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.